directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Y Jesús es clavado en una cruz. Hemos estado hablando de la resurrección y vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que debemos tener claro en nuestra vida. Hay personas que al querer convencerse de la única verdad que es Jesucristo, intentan hacer cosas para, no sé, determinar ciertos asuntos que solamente los podemos entender en la vida a través del Espíritu de Dios. La palabra de Dios en Romanos 8 describe la vida a través del Espíritu de Dios. Y es algo muy específico que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no van a poder entender las cosas del Espíritu. Así podríamos decir, ¿no? Inclusive en el libro de Hechos dicen que muchos ya fueron bautizados en agua, pero luego el Espíritu de Dios les sacudió todos esos esquemas, todas esas escamas que tenían en sus ojos, para poder ver lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, su resurrección, vida y vida en abundancia. Y es específico en la palabra de Dios y en nuestras vidas que si no creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que el Espíritu de Dios es y será quien guía nuestro camino, ese es el fruto que debemos dar, el fruto del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder entender las cosas del Espíritu de Dios. Por eso es que inclusive oramos para que sea el mismo Espíritu Santo el que convenza de pecado a los seres humanos, a nosotros mismos, porque nosotros podemos intentar hacer 1001 cosas. En alguna ocasión yo les conversaba y les contaba que estábamos orando en un grupo y llegaron unas personas que querían que oremos por ellos, y una de nuestras líderes o de las personas con las que ministramos juntos, una mamá en el cuerpo de Cristo, vio en el Espíritu, tuvo una visión, y esta persona, este hombre que decía en su frente, en la frente de este hombre, adulterio. Y entonces ella recordó las palabras de declarar lo que no es como si fuese, y que sea el Espíritu de Dios que convenza de pecado a este hombre que está ¿en qué estará? Pues porque fue el Espíritu de Dios el que le dio esa palabra a mi amiga. Y entonces allí fue cuando ella comenzó a pedirle a Dios, y como necesitamos leer la Biblia, aprender de la Biblia, ella tomó un versículo bíblico y le compartió y le dijo que el hombre esforzado, el hombre que teme a Dios, que en realidad cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, es un hombre que respeta y que está con su esposa. Hay varios versículos bíblicos relacionados con eso. Tenemos el libro de Efesios en el capítulo 4, 5, primera, segunda de Pedro. Bueno, entonces era una forma muy, pero muy de amor, de decirle a Dios, ayúdanos en esta situación, pero confronta con tu verdad a este ser humano. Y pues gracias a Dios terminamos orando por este matrimonio y todo, y es lo que oramos, ¿verdad? Oramos porque Dios proteja los matrimonios, porque Dios proteja a la familia, porque Dios protege a la iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Y entonces hoy vamos a tener muy en claro que el Espíritu Santo de Dios no está en medio de gente que apuesta. ¿Se imaginan ustedes que apuesten si tú te vas a levantar, si te vas a vestir de verde, si te vas a vestir de azul, si es que vas a salir, si es que no vas a salir, si te vas a portar muy drástico, muy drástica, o si y vas a lanzar una grosería y para grabarte y para... Y esas apuestas se ven a nivel de, ¿será que este pastor se mantiene en su púlpito o no se mantiene? ¿Será que se mantiene esta persona en su trabajo o no? ¿Será que esto sucede o no esto sucede? Tal cual Las Vegas. ¿Se imaginan que en el cuerpo de Cristo, que dentro de la iglesia sucedan ese tipo de actividades? Realmente la raíz de todo el mal
de todos los males es el amor al dinero. Y por eso se dan esas apuestas, ¿verdad? Decidieron no romperlo, sino echarlo a la suerte para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo, madre le dijo: aquí tienes a tu hijo. Después le dijo: discípulo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo le llevó a María a vivir a su casa. Esto sucede cuando Jesús es clavado en la cruz, porque para clavarle le quitaron toda su ropa, le quitaron todos sus mantos. Y en el libro de Cantar de los Cantares, Song of Solomon, se expresa una faceta de la sulamita, de la iglesia, en la que le arrancan los guardias, le quitan su manto, le quitan su ropa. Y podríamos hacer como un paralelismo, ¿no? Le quitan su ropa, aquí le quitan la ropa a Jesús y se sortean esa ropa. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo en la actualidad? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Estamos basados en la palabra de Dios, por eso necesitamos leer la palabra. No es un chiste, hoy sí leo, hoy no, mañana. No, es un mandato divino que debemos aprender la palabra de Dios, que debemos ser hacedores de su palabra, y para hacer su palabra, para vivir en su palabra, debemos leer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos da vida, un futuro maravilloso. ¿Cuánto nos ama Dios? Puedes leer infinidad de libros, pero si no conoces la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios te habla, quiere primero hablar a través de la palabra de Dios. Nos puede hablar a través de la creación, de otros libros, de música, de un ser humano, pero no tendremos con qué filtrar. Es decir, con qué específicamente decir: esto es del Espíritu de Dios. Da amor, el fruto es paz, el fruto es alegría, el fruto es humildad, el fruto es dominio propio, el fruto es fidelidad, como en el caso que les decía anteriormente. El fruto es amabilidad, paciencia, es bondad. O estamos lanzando suertes y apostando a ver si los seres humanos caen en esa cáscara de plátano que nosotros queremos colocar para tener un sitio prominente dentro de un grupo social, dentro de una sociedad, dentro de una ciudad, de un país. Ya comienzan a darse aquí en nuestro país argumentos positivos y negativos acerca de candidatos que no sabemos si están todavía calificados o no calificados, pero es el hecho de meter intriga, cizaña. ¿Eso está dando paz a nuestra patria? Todavía no tenemos nada en escrito, nada en ni siquiera resolución. Ya comienzan voces por ahí, por acá, en contra, a favor de esto, en contra, a favor. Entonces nosotros tenemos que poner un hasta aquí en todo ese tipo de actividades que están metiendo cizaña, que quieren robar, dañar, matar, destruir, dividir nuestra sociedad, la familia, el cuerpo de Cristo. Es necesario que estemos con esa realidad en nuestra vida. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué menciona la Biblia acerca de vivir en el Espíritu, de caminar dirigidos por el Espíritu de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Es lámpara a nuestros pies y es luz en nuestro caminar. ¿Quieres caminar en oscuridad? Reclamamos, no, ¡ay, enciende la luz! Aquí está muy oscuro, no puedo ver, no puedo hacer esto. Cuando vamos en una autopista o en una avenida, enciendan los postes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no podemos ver? Y aquí está la palabra de Dios y no queremos tener esa luz en nuestra mente, que es lo principal, en nuestro caminar, en nuestra habla, en nuestro dialecto propio, en nuestro diario vivir. Tenemos que darnos el tiempo
de arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios para saber cuánto nos ama. Y miren lo que nos habla nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto nos ama Dios? Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera. Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Dónde está nuestro Rey Dios Jesucristo? Rogando por nosotros, rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus malignos, ni los presentes, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos da y que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Y necesitamos arraigarnos y cimentarnos en esta palabra. Pero ¿cómo vamos a arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios si no leemos la palabra? Si no oímos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y maravillosamente, como Dios es bueno y por algún método necesita explicarnos que necesitamos esta luz en medio de la oscuridad y su misericordia es nueva cada mañana. Tan maravilloso es nuestro Rey Dios, que sigue mostrándonos su corazón a través de herramientas que podemos tener para aprender la palabra de Dios. Les pongo un gran ejemplo. El día sábado se lanzó, ya estaba, esta Biblia dramatizada de la Nueva Traducción Viviente. Y es una Biblia que está en audio, lo puedes poner en tu celular, es una aplicación dramatizada, como lo que acabo de hacer, parecido, porque realmente eso ya es con actores, con actrices, con voces, con sonidos. Entonces yo les estoy dando así como un toquecito para que ustedes también digan, wow, yo quiero ir y oír la palabra de Dios, pero con todo ese ahínco, con todas esas cosas que dice la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo estaría María y Marta? ¿Cómo estarían las dos llorando cuando Lázaro murió? ¿Estarían sollozando? Tal vez, inclusive no podrían ni hablar. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo le habrán dicho? Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Maestro. Es decir, con todas esas cosas está en esta Biblia dramatizada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos está dando herramientas para que aprendamos de su palabra. Tal cual, tal vez ves una película, puedes oír, es un poquito retroceder al pasado en cuando oían novelas y películas por medio de la radio. Preguntarles a tus abuelos o tal vez a tus padres, no lo sé. Yo no tuve la oportunidad de oír algo así. Hemos oído un poco ya en el ámbito moderno que se hace por aquí, por allá, pero en el siglo pasado, en el siglo XX, que algunos de nosotros vivimos los últimos años, se daba esto porque no había televisión a color, un montón de cosas. Entonces, todas las noticias, todas las cosas se oían a través de la radio cuando llegó la radio. Y entonces, en medio de esto, Dios anhela que nos arraiguemos y nos cimentemos en la palabra de Dios para que busquemos el corazón de Dios y no seamos como estos romanos, estos fariseos, estos saduceos que están latillando a Jesús, que están crucificando a Jesús, que están apostando sobre sus ropas, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios.
que seamos guiados por el poder de su palabra, que escuchemos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Y para reconocer eso necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos inclusive en un momento dado decir: Dios, yo escuché esto de ti, por favor, ayúdame. Dirígeme a leer algo que resplandezca dentro de mí para yo estar seguro, segura de que me estás hablando de un modo sobrenatural, natural, y ya creer, porque también ese es el paso, ¿no? Creemos, damos pasos de fe y sabemos que la voluntad de Dios está hecha en la tierra como ya es en el cielo. Y arraigados y cimentados en el amor de Dios, estamos viviendo en estos momentos, en estas instancias, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dando el fruto del Espíritu, aprendiendo de su palabra, llenos del Espíritu de Dios, del amor de Dios, sabiendo que nada nos puede separar del amor de Jesucristo, de ese amor maravilloso expresado en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios inmolado para darnos salvación, y su crucifixión nos da vida eterna porque purifica nuestra vida de todo pecado por el poder de la sangre de Cristo. Y su resurrección nos da vida en abundancia, vida y resurrección, porque al ser crucificados con Cristo Jesús, crucificar todas esas cosas que nos alejan del Padre, alejarnos del mal. Si mi pueblo, su iglesia, tú y yo, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos arrepentimos, pedimos perdón y nos apartamos de todo mal, de toda esa oscuridad, de toda esa codicia, de toda esa malversación, de toda esa corrupción, de todas esas apuestas, de todas esas maldiciones, de todos esos insultos, agravios. Nos apartamos de todo mal, nos alejamos de esa oscuridad, buscamos su rostro de amor. Él, nuestro Rey y Dios, sana nuestra tierra, hasta los confines de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.